Naturaleza de las emociones. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez? Todos nos hemos emocionado por algo, ya sea por un regalo inesperado, por la pérdida de algo de alto valor para nosotros, o bien por algo que no nos sale como queremos. Una vez estimuladas, generan sentimientos, activan al cuerpo para la acción, generan estados motivacionales y producen expresiones faciales reconocibles. Pero, ¿qué son las emociones? Las emociones son fenómenos de corta duración relacionados con sentimientos, estimulación, intención y expresión, que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. ¿Qué causa la emoción? Una emoción surge cuando enfrentamos un suceso importante. La mente y nuestro cuerpo reaccionan ante esto de manera adaptativa. Esto quiere decir que cuando enfrentamos un suceso vital, se activan procesos cognitivos y biológicos que de manera colectiva activan los componentes esenciales de la emoción, como son sentimientos, estimulación corporal, intenciones dirigidas a metas y expresiones. Teniendo en cuenta esto, las emociones se pueden abordar desde dos perspectivas diferentes: la perspectiva cognitiva y la perspectiva biológica. Según la perspectiva cognitiva, el proceso generador de la emoción no comienza con el hecho ni con la reacción biológica que se tenga, sino de la estimación cognitiva de su significado. Así, nuestras emociones dependerán del significado, valor e importancia que el individuo determine para ellas. Por su parte, la perspectiva biológica señala que las reacciones emocionales no requieren de valoraciones cognitivas, sino que las emociones pueden ocurrir sin un suceso cognitivo previo. Por eso, muchos autores han sustentado que las emociones proceden de circuitos neuronales de origen genético. De este modo, las emociones son algo que nos sucede y actuamos emocionalmente incluso sin tener conciencia de esa emocionalidad. Por lo tanto, las emociones son biológicas porque han evolucionado debido a su valor adaptativo para lidiar con las tareas vitales fundamentales. Esta controversia entre estas dos perspectivas es denominado el problema del huevo y la gallina. ¿Qué proceso se da primero? Aquí se considera que la emoción no debería ser conceptualizada como un fenómeno causado por la cognición o la biología, sino más bien como un proceso de cadena de eventos que se suman dentro de un complejo sistema de realimentación. Este sistema de realimentación comienza con un suceso vital importante y concluye con la emoción. El debate entre cognición y biología plantea otro interrogante: ¿cuántas emociones existen? Por un lado, la orientación biológica enfatiza que existen emociones básicas como el temor y el enojo, y le resta importancia a las secundarias o adquiridas. Por otro lado, la orientación cognitiva reconoce la importancia de las emociones primarias, pero destaca que gran parte de nuestras vivencias emocionales provienen de las experiencias individuales. En este sentido, se puede decir que existen 6 familias de emociones: el enojo, el temor, el asco, la tristeza, la alegría y el interés. El temor es una reacción emocional que surge de la interpretación que hace una persona acerca de si la situación que enfrenta es peligrosa y constituye una amenaza para su bienestar. Es la vulnerabilidad percibida que provoca sentirse abrumado ante una amenaza. El enojo proviene de la restricción, como la interpretación de que alguna fuerza externa, sean estas barreras, obstáculos e interrupciones, están interfiriendo con los propios planes, metas o bienestar. También surgen respuestas a una traición, rechazo, críticas injustificadas, falta de consideración o molestias acumulativas. El asco implica librarse o alejarse de un objeto contaminado, deteriorado o podrido, lo cual depende del desarrollo y la cultura. La tristeza o angustia es la emoción más negativa y aversiva. Surge principalmente de las experiencias de separación o fracaso, como es la pérdida de un ser querido, el divorcio o el ser rechazado. La alegría
Los sucesos que provocan alegría incluyen resultados deseables como éxito en una tarea, logro personal, recibir amor o afecto, recibir una sorpresa agradable, entre otros. La alegría es el sentimiento positivo que hace agradable la vida y que equilibra las experiencias vitales de frustración, decepción y afecto negativo en general. El interés es la emoción más predominante en el funcionamiento cotidiano. Siempre está presente cierto nivel de interés. Es aquello que le resulta interesante a la gente, cosas que se estiman como novedosas o complejas, aunque además es necesario que las personas se sientan competentes, de que finalmente podrán entender la novedad, originalidad y complejidad que tienen enfrente, como en el arte moderno o en una cátedra. El interés crea el deseo de explorar, investigar, buscar, manipular y extraer información de los objetos que nos rodean. Por lo tanto, no existen emociones malas, pues todas las emociones son benéficas porque dirigen la atención y canalizan el comportamiento hacia donde se requiere, dadas las circunstancias que uno enfrenta. Por ejemplo, el temor facilita en forma óptima la protección, la tristeza, la reunión y la aceptación, la afiliación. Además, las emociones satisfacen las funciones sociales, como por ejemplo, comunican nuestros sentimientos a los demás, influyen en la interacción de las otras personas con nosotros, invitan y facilitan la interacción social, crean y mantienen y disuelven las relaciones. Por último, resulta necesario aclarar cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Las emociones se dan en respuesta a un suceso específico, motivan comportamientos adaptativos determinados y tienen una duración breve, mientras que los estados de ánimo provienen de fuentes indefinidas, procesos relacionados con el efecto y son de larga duración. Get out your seat and move your feet. Get out your seat and move your feet. We famous. Get out your seat, everybody's famous. And move your feet. You up and down.